Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos tu nombre, Señor. Te pido que toques mi lengua, mi mente, mi corazón, para que hable cosas tuyas, Señor, y no cosas mías, cosas del cielo y no cosas de la tierra, cosas de tu reino, Señor, de tu reino de justicia, de tu reino de verdad, para que sea todo lo hablado para nuestro bien y para tu gloria. Para nuestro bien y para tu gloria. Bueno, hoy les quería hablar de un tema que es controversial en la iglesia, en la cristiandad, que un poco divide a la iglesia del planeta, a los cristianos del planeta, ¿no? Es como que en realidad es yo creo que es una división que tiene que ver con la posición en la que uno está en el espíritu, ¿no? Y nosotros, en esta sala, también podemos tener esa división en nuestro interior. Y esa división que va a desaparecer cuando venga el Señor, va a desaparecer, porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a una sola iglesia, y va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ¿no? Y a una sola iglesia. Pero es importante hablar de este tema para que ustedes puedan buscar la verdad y buscar a Dios y buscar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la fuerza de Dios manifestada. La fuerza de Dios manifestada. Sentate allá, Benja, ponete ahí una sillita, así yo la puedo ver a tu mamá. Se sientan, así ella puede también recibir. Así los puedo mirar, me pueden mirar. Ahí está. Ahí está. Déjenle un lugar a Ale, mirá, ahí. Ahí va. Ahí está. Bueno, es muy importante que, claro, a ver, ven, ya saliste de la panza de mamá un día, hace como 12 años que saliste. Y vamos a hablar de eso también, del nuevo nacimiento, a ese que vos tenés que volver a nacer también. Hay un nuevo nacimiento. La iglesia, básicamente, las instituciones del mundo, las instituciones de iglesia en el mundo se dividen en dos grandes bloques, que se llaman los cesacionistas, que viene de que cesó las manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y la revelación. Lo que dice esta postura teológica es de que con la muerte del último de los apóstoles terminó la revelación y terminaron los dones sobrenaturales o las expresiones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces se quedan en lo que sería ritos o una fe, sí, una fe verdadera, pero lo que más, digamos, trabaja es la gracia, una gracia que como que no se ve, que está ahí subyacente, ¿no? Una gracia, que es cierto, que trabaja esa gracia, y hay fe verdadera y hay salvación. Pero después está la otra parte de la cristiandad, que sería, digamos, la cristiandad pentecostal, ¿no? Que sostiene que ese Pentecostés se repitió y se volvió a dar en la iglesia,
y esos dones del Espíritu se renovaron. Por eso se habla de una renovación carismática. Tanto en la iglesia, que fue más o menos, se empezó a dar, siempre hubo remanentes, ¿no?, en la historia, de grupos en los cuales siguió estando ese fluir del Espíritu Santo. Pero hubo una gran cantidad de tiempo, que le llaman la Edad Oscura, que es la Edad Media, el tiempo de las abadías, que fueron como 700, 800 años, donde parecía que estaba la estructura de la iglesia, pero estaba como seca, como fría, ¿no?, por lo menos humanamente visible. Pero dice la palabra que en los postreros días, en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu. Dice, derramaré de mi espíritu. Entonces, aparte, en el siglo pasado, en el 1900, porque ahora ya estamos en el siglo XX, ¿no? Es decir, en el siglo pasado no es tan lejos, ya hace poquito. Antes parecía en el siglo, claro, cuando uno está en 1999, decir el siglo pasado son 100 años. Ahora el siglo pasado, ¿cuántos son? 18 años. Ya es poquito. En el siglo pasado se dio una renovación, se dio una efusión del Espíritu, se dio un Pentecostés en el mundo, en muchos lugares al mismo tiempo, en distintas iglesias, en distintas culturas. Se dio esa efusión del Espíritu, se dio ese bautismo de fuego que vivieron los apóstoles en Pentecostés y los primeros cristianos. Las primeras épocas del cristianismo vivían ese fuego del Espíritu Santo de una forma muy fuerte. De hecho lo vivían. Después se dejó de vivir, eso se apagó y quedó, digamos, la estructura, lo que se llama el Sacro Imperio, ¿no? Que es lo que perduró hasta estos días, que todavía está. Entonces muchos de nosotros podemos estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en el cesacionismo, con una fe intelectual, con una fe de corazón, con una fe verdadera, pero no vivimos la sobrenaturalidad de Dios. Quizás la vivimos, sí, creemos que existe fuera de nosotros, creemos que los milagros existen, quizás vivimos algún milagro también en nuestra vida, pero no practicamos y vivimos los dones sobrenaturales diariamente y permanentemente. No vivimos de una forma sobrenatural, vivimos de una forma natural. Y yo lo que quiero, y lo que quiere Dios, es que ustedes puedan vivir el Espíritu Santo de una forma sobrenatural todos los días. Que puedan adquirir esa sobrenaturalidad de Dios todos los días. O sea que seamos hacedores de milagros, todos nosotros. Pero de verdad. O sea que podamos orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Que podamos orar por liberación a una persona que está perturbada y que esa persona sea liberada por el poder del Espíritu Santo. Que podamos tener el don de profecía. El don de profecía es el que profesa, ¿no? El profesor, profecía, profesor, ¿no? El profesor de matemática, ¿qué profesa? Matemática, ¿no? Y el don de profecía en Dios, ¿qué será qué tenemos que profetizar o que profesar? ¿Qué será? El reino. El reino, con poder y con justicia, como hacían los profetas. Entonces que seamos profetas en cada lugar, en cada circunstancia. Pero para ser profetas tenemos que estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos miedo, tenemos vergüenza, no, pero ¿qué van a decir? No, pero si hablo de Jesús ahora, ¿qué van a decir? A ver si me tiran un tomate, a ver si no me quieren más, a ver si me rechazan, ¿no? Entonces muchas veces tenemos vergüenza, tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos vergüenza y tenemos miedo? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos llenos de pasión del Espíritu Santo.
vemos tanta pasión en el mundo cuando juegan al fútbol, ¿no? La pasión, cómo gritan los goles. ¿Y Jesús no es más que un gol? ¿No es más que un gol, Jesús? Y a veces no tenemos esa pasión, ¿no? Tenemos que poder y querer buscar la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día está disponible para nosotros en la iglesia. Y depende de cada uno de nosotros que seamos bautizados con fuego, porque muchos fuimos bautizados, pero con el bautismo de Juan. Con el bautismo de Juan. Juan bautizaba en agua. ¿Y bautizaba en agua para qué? Era un bautismo de qué, de Juan. Un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es un bautismo válido? Es un bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, arrepentirse quiere decir cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, si el que robaba, deje de robar. El que era iracundo, deje de ser iracundo, ¿no? Uno puede tener un ataque de ira, pero otra cosa es darle legalidad en mi vida a la ira y decir, yo tengo derecho a ser iracundo. Y cuando me enojo, rompo todo. Pero eso es una cosa que de repente tengas, que te venga la ira por una situación. Otra cosa es que vos seas iracundo, que seas una persona que entras en ira permanentemente. Eso uno tiene que dejar de hacer, ¿no? Tiene que ser transformado. Y vamos a recorrer un poquito la Biblia y vamos a ver de qué se trata esto, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el bautismo en el Espíritu Santo. Seguramente que tenemos el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Pero ¿tenemos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿El Espíritu en fuego? ¿Lo tenemos? Quizás estamos muy seguros de tener el bautismo de Juan. Decimos sí, porque me acuerdo que me sumergí en las aguas. Y si venís del catolicismo y todavía no te bautizaste como adulto con tu libertad, no te vas a acordar cuando te bautizaron de chiquito, ¿no es cierto? Porque eras un bebé, no te acordás. Pero el que se bautizó y fue inmerso en las aguas con libre conciencia, ¿no? Que yo dije, yo quiero morir a la forma de vivir y quiero nacer en la vida en Dios. El que fue bautizado en agua, ¿se acuerda o no? ¿Quién fue bautizado en agua? ¿Quién fue bautizado en agua? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y quién fue bautizado en el Espíritu? En fuego. ¿Chao? Levanten la mano, ¿quién sabe? ¿Ven? Yo ¿De eso? considero que sí. ¿Eh? ¿Que considera que sí? Yo no sé. Yo no sé. La verdad que no sé. Y no sigue. ¿Por qué habríamos de negar que en el momento de bautizarnos, porque no tenemos conciencia? Vamos a leer las Escrituras, vamos a ver qué pasó. Y eso mismo que pasó en esa época, pasa de nuevo. Hay muchos que son bautizados en agua, pero no son bautizados en fuego. Entonces nosotros necesitamos el bautismo del fuego. El bautismo del fuego. En Hechos 2, que es en Pentecostés, ¿no? Que tengan sus Biblias, pueden seguirme, si no yo lo voy a leer. El famoso Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Dice así la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, como estamos ahora. ¿Estamos todos juntos en el mismo lugar? Sí. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo, dice. ¿Nosotros sentimos un estruendo ahora? No.
ellos sí, sintieron vino del cielo, dice, un viento, un estruendo como un viento impetuoso, ¿no? Y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Vino un viento, un estruendo, y vinieron como lenguas de fuego sobre la cabeza, y se quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Las lenguas, el hablar en lenguas, es un signo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? No necesariamente todos los que hablan en lenguas o todos los que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas ininteligibles. Pero las lenguas tiene algo muy particular, que es importante que lo practiquemos, que los que creemos haber recibido el bautismo de fuego, practiquemos el don de lenguas. El don de lenguas es un don que se puede hacer crecer en nosotros. Y es un don maravilloso. Y es la puerta a todos los demás dones sobrenaturales. Y es muy importante que lo practiquemos. ¿Y por qué es la puerta a los demás dones sobrenaturales? Porque es un don, es una forma de hablar que es ininteligible. O sea, no lo entendemos, ni siquiera nosotros mismos. ¿Y qué pasa con eso? Es maravilloso. Yo lo estaba pensando cuando preparaba la palabra, y fíjense que al no ser intelectual, ¿qué hace? Rompe nuestras estructuras. No participa en el camino. Rompe nuestras estructuras. Nuestro entendimiento, toda la biblioteca que tenemos en nuestra casa desaparece, porque no es algo que vos digas es que yo puedo entender. No es algo que yo puedo entender. Entonces, ese hablar en lenguas, cuando yo me empiezo a hablar en lenguas y me empiezo a relacionar en Dios en lenguas, empiezo a tener una relación con Él que es fluida. Entonces, si no hablo en lenguas, es muy probable que tenga tal estructura en mi vida que yo no me permita fluir. Porque justamente el cesacionismo se queda en la estructura. En el ritualismo, ¿no? En el arrodillarse, en el padre, todo un rito, yo cumplo un rito. El que es nacido del Espíritu, dice Jesús, que es como el viento. Los demás no saben ni de dónde viene ni a dónde va. No podés leerlo. ¿Por qué? Porque se deja llevar por la inspiración del Espíritu Santo. Para dejarte llevar por la inspiración del Espíritu Santo y ser capaz de romper las estructuras eclesiásticas, romperlas en el buen sentido, no por una cuestión de ser rebelde, sino romperlas en el sentido de que la ley ya no es la que te domina, sino que el Espíritu te domina. Entonces yo siempre pongo el ejemplo del semáforo. Un semáforo roto a las 4 de la mañana. Paro, no se pone en verde, bueno, está roto. Un super ultra legalista se queda ahí a dormir y no pasa. Se estaciona el auto y yo acá no paso, no voy a cometer una infracción. Pero el que es del Espíritu tiene libertad y sabe que la ley es para mí y no yo para la ley. Entonces el que es nacido en el Espíritu puede ser creativo, puede tener revelación de Dios. Por ejemplo, me encuentro con un camino que se bifurca y no sé para dónde ir, me perdí, y le pregunto al Señor, ¿para qué camino tengo que agarrar? Y si uno es nacido de nuevo y nació en el Espíritu, Dios te dice, por la derecha, por la izquierda, te habla. O decime, Señor, si es por la derecha, que vuele una mariposa hacia la derecha, y de repente una mariposa sale a la derecha, entonces sabes que es por ahí, tenés una intuición, tenés una libertad. Así son los nacidos del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, el nacer de nuevo en el Espíritu Santo, también lo que nos da es la libertad de alabar y de adorar a Dios. No con himnos, estructuras, sino con verdadera libertad, con danza, con cantos nuevos, empezamos a ser creativos, salen canciones, salen formas de alabar. Por ejemplo, por ejemplo, el catolicismo, para nombrar una religión, pero hay otras también protestantes, son todas las oraciones, son todas oraciones de libros, ya que están hechas. Entonces las leen y las repiten. Y todo el culto son oraciones repetidas. Y es muy poco lo que hay en libertad en el Espíritu. Al principio no era así. Al principio había libertad. Y fíjense que dice la palabra que cuando viene el Espíritu Santo, ese bautismo de fuego, la gente termina como borracha. Dice que eran como borrachos. Estaban todos cantando, se movían, bailaban, cantaban. Estaban como borrachos. Es más, dice la gente, ¿qué pasa? Están borrachos. Dice que la gente en Pentecostés, yo voy a seguir leyendo, y van a ver que la gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Están borrachos estos? Son las 9 de la mañana que están todos borrachos. Porque estaban, claro, llenos del Espíritu Santo. Y parecían borrachos, ¿no? Y acá lo dice, fíjense. Dice, residían entonces en Jerusalén judíos, piadosos, venidos de todas las naciones, bajo el cielo. Claro, porque era una fiesta muy grande, la fiesta de Pentecostés, entonces habían venido a Jerusalén muchas personas, ¿no? Al producirse este ruido, se juntó, dice, una multitud. Y estaban confusos, dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Claro, ellos parece que salieron a la calle y hablaban en lenguas y cantaban y hablaban en lenguas, y la gente los escuchaba. Había gente de distintos idiomas, de distintos lugares, pero cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Un milagro, ¿no? Un milagro de Dios. ¿Cómo estarían los apóstoles, ¿no? En ese momento. Dice, estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar entonces cada uno en nuestra lengua nativa? Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de la región de Libia, que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oíamos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Todos, dice, estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos de vino, están todos borrachos. Se burlaban, no, están todos borrachos. ¿Cómo estarían, no? Y fíjense en Efesios 5:18, voy a leer también, Efesios 5:18, miren cómo dice. Esto tenemos nosotros que desear en el corazón, vivir así. Tenemos que desear vivir así y tenemos que lograr vivir así. 5:18 dice, no se embriaguen con vino, dice. No se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino, que conduce al desenfreno. ¿A qué conduce el vino? Al desenfreno. Antes, sed llenos del Espíritu. Está comparando el estar borrachos con vino al estar llenos del Espíritu. ¿Vieron? Lo pueden leer ustedes. Fíjense, búsquenlo.
en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes ser llenos del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Siempre dad gracias por todo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cantad y alabad, hablen entre ustedes con salmos, ¿no? Canten alegres, una fiesta, la fiesta del Señor. Amén. Vamos a seguir con esto de el bautismo de fuego. Es muy importante que ustedes, que todos nosotros logremos tener ese bautismo de fuego. Ese bautismo de fuego. Dice en Hechos 1:18, ¿se acuerdan que, y también en Juan, dice, Jesús les dice, es mejor, le dice, no te vayas, le dice en un momento, porque, bueno, dice, es mejor que yo me vaya, les dice Jesús, porque cuando yo sea glorificado, les enviaré mi Espíritu Santo. Les enviaré el Espíritu Santo. Entonces hay tres momentos o tres funciones de Dios, ¿no? Dicen Dios Padre es creador en el primer momento, si bien los tres actúan siempre, constantemente, estas tres formas de Dios o tres personas de Dios, el Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo consolador, que es el tiempo ahora del Espíritu Santo, ¿no? Por eso vino Jesús en la historia y envió el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 1:8 dice: pero recibirán el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. O sea, fue Jesús mismo el que les dice, recibirán poder. Y recibirán, cuando yo sea levantado, recibirán poder. Ese es el poder que nosotros con fe podemos recibir hoy. Es un poder sobrenatural. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, la buena noticia, hasta los confines de la tierra. ¿Se habrá imaginado Jesús que después, 2018 años después, en Nono, se iba a estar hablando de Jesús, como estamos ahora? Sí. ¿Sí? Lo sabía, ¿no? Sí. Él lo sabía. Bien. Vamos a ir ahora para corroborar esto, que hay dos bautismos. Está el bautismo en agua y el bautismo en fuego. Nosotros sabemos de qué se trata el bautismo en agua, pero nosotros queremos ir por el bautismo en fuego. Amén. Vamos a ir por ese bautismo en fuego. Y lo vamos a tener. Porque el Señor prometió que en los últimos días derramará de su Espíritu. Derramaría de su Espíritu. Y dijo Jesús que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros hoy vamos a hacer en su nombre. Los que crean en mí, los que vayan en mi nombre, mis discípulos, los van a seguir estas señales, dice. Tomarán serpientes en sus manos, tomarán veneno y no les hará daño, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esas son las señales de los que están con el poder venido de lo alto y el fuego del Espíritu Santo. Claro, para algunos dirán, este está loco. Sí, yo ya lo sé.
pero no me importa porque yo lo he experimentado y sé que es así. Por eso se los comparto, para que ustedes tengan fe y busquen ese poder. Ese poder. Mateo 3:11 habla de ese bautismo. Dice que en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista anuncia a Jesús. Entonces, Juan el Bautista anuncia a Jesús. En esos días se presentó Juan el Bautista, estoy leyendo del versículo 1, para llegar al versículo 11, pero para que podamos ver el contexto. En esos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentido. ¿Qué era arrepentimiento? Cambio de mentalidad, transformación. Arrepentíos. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho con pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué comía? Langostas y miel silvestre. Era un hombre que vivía en el desierto. ¿Cuántos hemos pasado desiertos? Es importante el desierto en nuestra vida. Bien. Y acudían a él de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán. Y al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cuándo los bautizaba Juan? ¿Cuándo? Cuando ellos confesaban sus pecados. Entonces ahí está el arrepentimiento, el cambio. Bueno, Juan, robaba, no quiero robar más. Bueno, ¿vas a cambiar? Sí, bueno, entonces los bautizaba para arrepentimiento, ¿no? Los que cambiaron, los que querían, y él decía: el reino de Dios se ha acercado. Entonces el bautismo de arrepentimiento. Por eso nosotros bautizamos a los adultos y no a los bebés. Porque los bebés no tienen todavía de qué arrepentirse. Pero la Iglesia Católica bautiza de bebé, y otras iglesias también, grandes, antiguas, y bautizan de bebés, porque ellos suponen que va a ser criado en un ambiente cristiano, donde va a ser enseñado en la fe y va a crecer en la fe. Entonces, si la casa es salva, ese bebé va a ser salvo y ya tiene el bautismo. Y eso fue válido o se puede discutir, no está mal, pero la realidad de los tiempos es que terminó siendo el bautismo un rito o una costumbre, pero en la casa no se vivía la verdadera fe. Entonces terminó siendo, sí, un bautismo, pero que al final el niño, si no fue criado en una fe verdadera, digamos que le sirvió poco. En cambio, cuando un adulto que va por un camino torcido se arrepiente y con su conciencia abraza la fe y se quebranta en el bautismo, es maravilloso, porque ya es tu propia libertad, tu propia voluntad la que abraza el camino de Jesús. Y esto era lo que pasaba con Juan. Eran los hombres y las mujeres que iban y se bautizaban. Hechos, no, estábamos en Mateo 3:11, bien. Cuando al confesar sus pecados los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
vamos a dejar un paréntesis así. ¿Por qué les dijo generación de víboras? Porque estos fariseos y saduceos eran ritualistas, estaban en una estructura muy fuerte. Entonces no querían quedar afuera de ese bautismo, porque muchos pueblos dicen, bueno, por las dudas vamos a bautizarnos, para seguir estando en la línea de Dios. Pero no lo hacían con un arrepentimiento de corazón, sino que lo hacían por conveniencia. Entonces Juan, que se dio cuenta, le dice, raza de víboras, generación de víboras, ¿no? Producir fruto digno de arrepentimiento, ¿no? Por eso es importante que cuando el bautismo en agua que nosotros hacemos produzca un fruto de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que realmente cambiemos. Porque si no, no vamos a poder recibir el bautismo de fuego. Para recibir el bautismo de fuego nosotros tenemos que estar en justicia y tenemos que estar en santidad. Amén. Dice en el versículo 11, dice, a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá tenemos Juan que hace mención que Jesús nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? Perdón, yo tengo que irme ya, serán 2 horas de empezamos. Bueno. Las 12:30. Disculpa. Dale, no hay problema. 2:30. De paso te digo una cosa. Sí. Me gustaría conversar de este tema con vos porque Bueno. noto en alguna cosa cierta diferencia, digamos, de criterios, porque me da la impresión de que depende de la conciencia del asunto, esta diferencia entre las iglesias, y creo que justamente eso es lo que no tendríamos que tener, Claro, una diferencia de conciencias, porque en realidad el bautismo de fuego lo busca cada cristiano al tratar de conectarse con el Espíritu de Dios. Claro. Me parece, y más allá de las diferencias de concepto que cada uno tenga. Sí, ahora justo voy a ir a otro texto donde es muy interesante. Fíjate. Lucía, yo voy a llevar a los chicos. No, está bien, mamá. ¿Sí? Sí. En Hechos 1:19 te leo esto para que veas qué interesante este pasaje. Ahí está mi hijo. Mira. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos. Se encontró con unos discípulos, ¿no? Unos que seguían a Jesús, unos que habían creído en Jesús. Y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Pablo les preguntó entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todo unos 12 hombres. O sea que hay un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de fe. Ellos eran discípulos y habían creído en Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. No habían recibido el Espíritu Santo. Entonces hay dos bautismos. Está el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, y está el bautismo de Jesús, el bautismo de fuego. Que dentro del catolicismo, el rito que es paralelo a este bautismo de fuego, que es la fusión del Espíritu Santo, sería la confirmación, el sacramento de la confirmación. En ese sacramento de la confirmación que se imparte en el catolicismo, es donde el obispo impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pero es un rito. Es un rito. De hecho, no hay manifestaciones sobrenaturales. O sea, es como un trámite. Hay fe, hay una fe, pero no es suficiente para que haya esa manifestación. Para que haya esa manifestación. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eso pasa en todas las iglesias. Claro. Entonces también supongo yo que también entre ustedes habrá quien recibe y siente que el deseo de Dios y que no. Exacto. Y entonces recibe nada más y hace lo que hace. Exactamente. Por eso tenemos que anhelar con todo el corazón el bautismo de fuego para recibirlo. Para recibirlo. Porque ese bautismo de fuego hoy día se da, se produce. De hecho, hay muchas personas que con una gran fe y una gran entrega, y por la oración de las asambleas que han creído y han recibido el Espíritu Santo, se imparte, como lo impartió Pablo, que le impuso las manos, se imparte y se producen las sanaciones, los dones sobrenaturales de profecía, de interpretación de sueños, de expulsar demonios, ¿no? Por ejemplo, no todos tienen la unción del Espíritu Santo como para... Sí, ni el poder, ni la santidad, ni la justicia para poder, por ejemplo, sanar. ¿Por qué unos imponen las manos y se sanan y otros no? Entonces hay una diferencia. Algunos todavía podemos estar en una iglesia ritualista e intelectual y otros podemos estar en una iglesia de libertad, una iglesia de mayor libertad, una iglesia de ser como el viento, una iglesia inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Donde haya una libertad creativa, ¿no? Del Espíritu Santo. Perdón, me tengo que ir, Dale, pero me encanta la conversación, porque no creo que dependa de las iglesias. Claro que no. No depende de la iglesia, depende del Espíritu, Exactamente. Depende de que Dios nos dé esa Exactamente. cosa, ni siquiera de la voluntad de cada uno. Exactamente. Ni siquiera de lo que uno sepa, ni de lo que no sepa. ¿Viste? No es algo que uno sepa, sino que es fe. Es la fe. Claro. Lo importante... El tema es la iglesia, Sí. que lo que Jesús va a venir a buscar es una iglesia como novia, es sacar el concepto de iglesia como no institución. Es eso. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo debe estar vestida su novia? Y que no es que están en un lugar, sino que están, de hecho, por todos lados, y lo que eso se busca, no es que lo importante es que nosotros sepamos que existe y que se da esta efusión del Espíritu, porque hay muchas personas que creen que no existe y que no se da, es más, los cesacionistas, el problema es de la división, porque los cesacionistas creen que estas personas que tienen manifestaciones sobrenaturales no son de Dios. Ese es el punto. Creen que son manifestaciones sobrenaturales, pero que no vienen de Dios, porque creen que se terminaron con el último de los apóstoles. Entonces hay un juicio sobre el pentecostalismo condenatorio y separatista, y dicen que no es de... Ese es el punto. Por eso es importante que hablemos esto y que sepamos que existe la efusión del Espíritu, que hay frutos que son frutos de sanación, de verdad,
de gozo, de llenura del Espíritu Santo, y que son de Dios y que están en estos días. Por eso este tema es tan importante. Porque si no, por ahí nos quedamos en un ritualista de cumplir, un ritualismo de cumplir, y no sabemos que hay algo más. Hay algo más, lo cual está preparado para nosotros y tenemos acceso. Muchas gracias. Dale, Chao. nos vemos. Y tenemos acceso a eso. Entonces abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y busquemos los dones sobrenaturales. Busquemos los dones sobrenaturales. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Así que tenemos que anhelar y desear los dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo. De hecho, cuando nosotros hacemos encuentro en la roca, hay dos momentos muy importantes en los cuales se pide la presencia del Espíritu Santo de una forma sobrenatural que desciende. Y en ese momento es cuando se producen las liberaciones, porque el Espíritu Santo, que es un fuego, y es un fuego creativo, y es un fuego que atraviesa nuestras estructuras mentales y nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él empieza a entrar y empieza a ocupar lugares en las cámaras de nuestro corazón, y las tinieblas tienen que irse. Pero eso el Espíritu Santo es dinámico, es creativo. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Tiene voluntad propia porque es Dios mismo. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y dónde quiere. Y nosotros no lo podemos dominar. Lo que nosotros podemos hacer es dejarnos ser dominados por Él. Nosotros lo que podemos transformarnos es en instrumentos de su voluntad. Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es nosotros manejarlo al Espíritu Santo, porque Él trabaja como quiere, cuando quiere y donde quiere. Entonces, en un ambiente de adoración, en un ambiente de fe, y de fe en que Él es quien es, en un ambiente donde hay arrepentimiento, donde hay apertura de corazón, el Espíritu Santo puede entrar y puede renovarnos. Porque se cumple la Escritura, no se contradice. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y el Espíritu Santo es igual, porque el Espíritu Santo es Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, si alguien abre la puerta, yo entraré. Entonces, si nosotros tenemos pecados ocultos, cosas que no nos animamos a confesar, cosas que no nos animamos a sacar a la luz y que las tenemos guardadas, el Espíritu Santo tampoco puede entrar en ese lugar. Entonces, eso es una atadura que vos tenés y que produce en vos una esclavitud. Y en ese lugar habita un espíritu que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede entrar ahí. Y si no habita el Espíritu Santo, ¿quién habitará? Las tinieblas. Y en las tinieblas no se ve. Y si no se ve, donde no se ve, alguien se puede esconder porque no lo ven. Entonces, esos lugares de oscuridad por causa de nuestro pecado son puertas en nuestro corazón por donde puede ir metiéndose espíritus que no son el Espíritu Santo. Que no son el Espíritu Santo. Si no son el Espíritu Santo, son espíritus opositores al Espíritu Santo, o son simuladores al Espíritu Santo, pero no son el Espíritu Santo. Quizás la palabra demonio o la palabra diablo sea muy fuerte. Digo, ay, como un diablo, un demonio. Pero fíjense que la palabra demonio o diablo no es tan fuerte. No es tan fuerte en realidad. Porque la palabra diablo
quiere decir segunda voz. Di es dos. Y hablo viene de vocablo. Segunda voz. Entonces yo puedo tener la voz que me habla del Espíritu Santo y puedo tener una segunda voz. O sea, un diablo. El diablo no es un monstruo con cuernos horrible. No, es una segunda voz. A veces muy sutil. Y también la palabra demonio, que nosotros decimos, ay, demonio, no es el que tiene monio, el demonio. Está el de corbata y el demonio, no. No es el demonio, ¿no es cierto? El demonio, la palabra demonio quiere decir opositor. Entonces, si yo me guío por el Espíritu Santo, pero puede haber un espíritu opositor. De hecho, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, demonio, apártate de mí, opositor. Cuando Jesús iba a ir a la cruz y Él les dice a sus discípulos que iba a ser entregado en la cruz, iba a ser matado, Pedro, humanamente, con todo su buen corazón y buena intención, porque seguro que él tenía una muy buena intención porque era su amigo, le dijo, no vamos a dejar que vayas a la cruz, le dijo. No lo vamos a permitir. Vamos a luchar para que no te maten. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque era opositor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él había venido para morir. Y en ese momento, él con todo su buen corazón, por eso dicen que el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero a veces son buenas intenciones que son opositoras a la verdadera intención de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir en nuestro corazón la voz del Espíritu y la voz del opositor. La voz del diablo, de la segunda voz, diablo. No se asusten, no es la voz del diablo. No es eso. Es la voz opositora. La segunda voz. Hay una primera voz y una segunda voz. Entonces tenemos que aprender el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, que empieza a habitar en nosotros, empezamos a escucharlo, entonces ahí empezamos a distinguir. Por eso, uno de los dones que vienen cuando viene el Espíritu Santo a nosotros es el don de discernimiento de espíritus. Entonces, es un don el discernimiento de espíritus. Yo puedo saber si es un espíritu, ¿qué espíritu es? El que viene hacia mí, el que tengo a mí, el que tiene otro, el que hay en un ambiente, el que está en mí, el que está en mí, el que está en un ambiente, el que está en una región, el que está en una familia, el que está en una casa, el que está en una iglesia. Yo puedo discernir, pero lo puedo discernir si estoy lleno del Espíritu Santo, porque ¿quién me va a dar la luz para discernir? El Espíritu Santo. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, yo te iba a preguntar algo porque yo tengo una duda, porque estoy confrontada con lo que vimos la reunión anterior de Bulacio, que decía nacer de nuevo, eso de nacer de arriba. Y yo creo por ocasiones y por lo que sentí, por cosas que vi, que yo recibí el Espíritu Santo en varias ocasiones, pero ¿por qué no siento que esté viviendo en el reino? Entonces eso es lo que me confronta, me pregunto, capaz que no lo recibí, porque si no, estaría viviendo como el que nace de arriba. Sí, el entrar al reino de los cielos es un proceso, Hay sucesos y procesos. Entonces, vos en tu vida tuviste sucesos y estás viviendo un proceso. Dice la palabra que los que entran al reino son como la luz de la aurora, van creciendo, o sea que hay un tiempo de crecimiento hasta llegar al mediodía. O sea, cuando la luz alumbra desde lo alto todo y no hay sombra, ¿no? Cuando llega arriba, como que no tenés sombra, no hay sombras. Cuando va creciendo, empieza a venir la luz, vos tenés una sombra. O sea que todavía te va iluminando una parte de vos, pero vos proyectás todavía una sombra. Cuando llega un momento, por eso nosotros dice la palabra, que tenemos que llegar a la estatura de varón y de varona perfecto. Que esa es la estatura de Cristo. Llegar a la estatura es una carrera. Entonces, uno puede tener distintos sucesos, distintas experiencias del Espíritu Santo e ir creciendo en eso. Entonces, vos decís, bueno, no sé si nací... Pero si el bautismo en el Espíritu Santo es el nacimiento también en el Espíritu Santo, ¿es claro. lo mismo? Y ahí vamos a hablar también de Nicodemo, cuando Jesús habla con Nicodemo, que es en Juan 3.5, en el Evangelio de Juan 3.5,
Jesús y Nicodemo. ¿En cuál? El Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí hay una conversación entre Nicodemo, que era un sacerdote judío, y Jesús. Nicodemo lo va a visitar de noche. Es un rabino, ¿no? Un rabino. Y dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Príncipe es principal, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿no? Que sabemos que quiere decir maestro. Sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que dice del agua y del Espíritu. Hablamos del agua, es el bautismo de Juan de arrepentimiento. Y del Espíritu es el Pentecostés personal que cada uno de nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón para poder recibirlo. Si vos crees que todavía no recibiste el bautismo de fuego, está ahí para vos. Reforzá tu arrepentimiento, reforzá tu justicia de tus pecados, alineate con el Señor, buscá la santidad y clama, poné las rodillas en tierra y clama que venga el Espíritu Santo sobre vos. Y cuando estés a punto, pedile a los ministros de la iglesia que impongan las manos para que lo recibas y vas a recibir el Espíritu Santo. Vas a recibir el Espíritu Santo porque eso es actual, es vivo y es ahora. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde es. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Fíjense, acá hay una clave que yo la interpretaba de una manera y hace poco tuve una revelación sobre esto, que dice, no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Yo pensaba antes que el que nacía del Espíritu no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Pero no es así. El que nace del Espíritu sabe de dónde viene y sabe a dónde va. El que no sabe de dónde viene y a dónde va es el otro. Cuando vos te encontrás a uno que es nacido del Espíritu, no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque es como el viento. Vos, los nacidos del Espíritu, son como el viento. No podés leerlo. No podés leerlo. Eso le pasa a los brujos, a los oscurantistas, a los hechiceros, que buscan manipular a los hijos de Dios y no los pueden ver, no los pueden detectar, no los pueden leer, porque son como el viento. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Ahora, si vos no naciste de nuevo y estás en un ritualismo, entonces sí sé de dónde ven, sí te pueden leer y saben de dónde venís y a dónde vas y qué vas a hacer. Porque haces ritos.
haces ritos, pero no tenés la libertad del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es creativo. Y el Espíritu le va diciendo cosas nuevas en cada momento. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús, ¿tú que eres maestro en Israel no lo sabes? Te aseguro que hablamos de lo que no sabemos y testificamos. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Y aún así no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas de la tierra y no creísteis, ¿cómo vas a creer si les digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Jesús es la fuente. Cuando es levantado, por eso esa canción que dice, fija tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor, que es levantado. Así que, hermanos, yo los animo a que busquen la justicia, la santidad, la verdad, y que busquen al Espíritu Santo, clamen a Él, digan, Señor, dame tu Espíritu Santo. Quiero la efusión de tu Espíritu Santo, quiero tu presencia. Y con clamor. Y lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir. ¿Puedo hacer algo? Que viene en realidad el nacimiento, el bautismo, que tiene que ver con la muerte, lo que se vino hablando de que había que morir. Entonces, hay una puja entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces, ya hemos visto muchas veces que en este proceso es eso que quiere seguir siendo, quiere emerger, quiere volver y quiere puja para ese lugar que está lleno del Espíritu Santo vuelva a ser ocupado por eso viejo. Entonces ahí está nuestra, no es que no hayas recibido al Espíritu Santo, sí, cree, y porque es como que en ese escalón decís, no, yo estuve en esta posición, si estoy abajo, me bajé, me vuelvo a posicionar ahí. ¿Me explico? Fe, cree que sí. Es como cuando si decís, hablo en lenguas, capaz que te dio una palabrita, ¿se acuerdan eso? Una palabrita muy pequeña. Bueno, sí hablo en lenguas, y esto que decía Andrés, de que eso tiene que desarrollarse, tiene que crecer, ¿y cómo? Creyéndole. La semana pasada hablábamos con los niños esta palabra en Isaías 40 que habla de que Él nos fortalece y nos hace volar como las águilas, ¿vieron? Sí. Bueno, pero lo que yo les decía a los chicos que dice, para el que cree, hay una promesa ahí sobrenatural, pero es para el que cree. Entonces, eso es lo más importante, que aun si tuvimos una gotita, una partícula de Dios que vivimos, nos agarremos de ahí. Esa ya es nuestra posición. Entonces, no dejar que nos gane bueno, pero no, en realidad no tengo la efusión de que vino y bajó como fuego y hago así, imparto, que es un proceso en el que sí creo, y bueno, si mi hijo se enfermó, creo y oro, o sea, empezar a creer en esas pequeñas cosas y en lo cotidiano van haciendo que se me haga un hábito y que lo viejo, la sanidad, tanto hablamos de sanidad, vivimos instancias, procesos de sanidad, esa vasija que estaba rota, esa vasija que fue rehecha, pero ¿qué tuvo que hacer? Lo primero que apenas llegamos a la presencia del Espíritu Santo, tuvo que hacer vaciar lo viejo, lo estancado, el agua sucia abajo, ¿sí? Todo eso lo vivimos y nos llenamos de nuevas aguas.
Y bueno, nos puede pasar que nos caigamos de nuevo, que nos contaminemos, pero ya es un recorrido que creemos, yo soy hija de Dios, esto no va, esto lo saco, porque esto está ocupando un espacio. Es como esa dinámica en la que cada vez ya empezamos a tener mucho de Dios y cada vez más pureza de Dios. O sea, hay más de Dios y mayor unción y todo eso. Pero estamos, todos los que estamos acá, venimos en una dinámica, venimos en un proceso y en el que sí, si te das cuenta de que estás estancado, de que no venís, no vienen aumentos, como que ¿qué pasó? Ahí alarmas, ¿entendés? De que si yo no siento que no voy creciendo, mi luz no va creciendo y entonces poder meterse y decir no siento nada, no te escucho, decime qué pasa, meterse para romper que hay algo que me está deteniendo, ¿sí? Eso. Y también yo iba a decir que vos dijiste, viste lo de las escaleras, que si vos vas cada escalón tenés que intentar estar en la posición de antes. Pero también, no sé cómo. Ir aumentando. Ir aumentando. Claro, sí. Por eso es como. Cada vez subiendo más de escalón. Sí. Vez. Y en realidad aprendemos hasta llegar a donde querés llegar. a la estatura, como decía Andrés, a la estatura de varón y varona perfectos, ¿no? Y sí, es como que uno empieza a aprender a decir, bueno, a ver, cuando ya me estoy empezando a bajar de escalón, decir, a ver, ya sé que me bajo y el proceso que tengo que vivir después. Entonces empezamos a decir, nah, cortemos antes esta situación, me arrepiento antes. Vieron que nos empieza a pasar con eso, ¿sí, no? Entonces, bueno, y ahí vamos siendo vencedores. Conocerte lleva a Claro, claro. Y es como que antes las alarmas nos dicen, acá no. Y bueno, y enseguida nos vamos alineando antes. Entonces, el permanecer en su presencia, el estar juntos, el buscar, el cortar con todo lo que dejamos de nuestras vidas y unirnos para venir, estar juntos acá en su presencia, buscar. Muchas veces hay cosas que, la carne que todavía genera la carne que da frutos de muerte, quiere la tendencia, mejor quédate acá, anda al río, mira qué lindo que está, qué te va a hacer si total, la presencia está en todos lados, empiezan a levantarse argumentos y a mí misma me pasa que se me rompe en estructura, se me rompe en mi carne, se rompe, le ganamos cuando vencemos, ¿no? Amén. Vamos a orar, vamos a cantar. Yo los invito a que cada uno cierren los ojos y busquemos esa presencia de Dios. Depende de cada uno de nosotros y del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y anhelá en tu corazón ese bautismo de fuego. Vamos a orar para que descienda el Espíritu Santo en este lugar, toque tu corazón, porque Dios es un ser vivo, es una persona que tiene voluntad y libertad. Y así nos tenemos que relacionar con Él. Y decirle, papá, toca mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser lleno de tu presencia. Anhelá en tu corazón. Cerrá tus ojos. Dice la palabra que un corazón quebrantado y humillado Dios no lo desprecia. No desprecia tu corazón quebrantado y humillado. Lo ama. Dios te ama tanto, tanto, tanto. Y desea regalarte tantos bienes. Un tesoro tiene preparado para vos. Recibilo. Recibilo en tu corazón. Oh Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios. Vení a este lugar, en este momento, en esta casa.
tocanos a cada uno de nosotros. Sea templo de tu espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Sea templo de tu espíritu. Decíselo al Señor, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir, tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Señor, conocer tu gloria, quiero ofrecerte sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Recibí el Espíritu Santo, recibí su presencia, recibí su abrazo, recibí su poder, su amor, recibí su gloria. Él quiere bautizarte, Él quiere sumergirte en el fuego, ese fuego abrasador. Abrí tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús.